Listo. Bueno, la sesión del día de hoy de este webinar es para hablar o para compartirles, digamos, qué es el análisis del usuario, sobre todo para los, ¿cómo se llama?, compañeros de Arqui, debido a que no es un análisis que hagan usualmente como parte del proceso del diseño de un proyecto arquitectónico. El usuario, digamos, desde el punto de vista del diseño industrial es el punto de partida de cualquier proyecto. Un objeto nace a partir de una necesidad común a un grupo de personas. Algo similar sucede con un edificio, es decir, no nace solo porque sí, nace porque tiene una utilidad práctica que cumplir. Por ejemplo, la necesidad de hacer ejercicio puede ser satisfecha a través del uso de una bicicleta, es decir, todos tenemos necesidad de hacer ejercicio, hay diferentes personas con diferentes gustos y preferencias y hay un grupo de personas que preferirían hacer ejercicio utilizando una bicicleta. Sin embargo, a pesar de que existe un gran y amplio grupo de personas que utilizan una bicicleta para hacer ejercicio, un único modelo de bicicleta no sería capaz de satisfacer los intereses y las motivaciones de todas las personas por igual. Entonces, imaginen que nos hubiéramos quedado con este primer modelo de bicicleta, que en su momento era lo que había, era lo que funcionaba, pero en este momento del tiempo ya no se adecua a las necesidades prácticas, digamos, las necesidades de espacio y a las necesidades perceptuales que tenemos las diferentes personas. Entonces, dentro de este gran grupo de personas que les gustaría hacer ejercicio a través del uso de una bicicleta, pues hay gustos y preferencias diferentes, que generan a su vez la necesidad de diseñar diversos modelos de bicicleta que satisfagan expectativas específicas. Entonces, les pregunto, esta es una pregunta directa para ustedes, para que contesten. Si ven estas tres bicicletas, vamos a ver la primera. ¿A quién se dirige esta bicicleta? ¿Quién es el usuario? A los niños. A niños. Niños en general, o sea, niñes. ¿O está dirigido a un género específico? A los niños. Es para niñas, ¿ok? Hay una determinación por género a través, sobre todo, del uso de la cromática. Ahora, ¿de qué edad más o menos? Se vale batear, no se Como de preocupen. 4 años. 4 o 5 años. Exactamente, probablemente como de 5 años para abajo. ¿Ok? ¿Para qué sirve esta bicicleta? Para que aprendan a Para andar. aprender a andar. Para aprender a andar, pero su función principal es hacer ejercicio. No, quizás Para, también para la diversión, porque tiene como el asiento para los juguetes. exacto, tiene el asientito atrás para la muñequita. Entonces es una bicicleta para jugar más que para hacer ejercicio. Entonces noten cómo el objeto, desde su configuración, nos dice quién es la persona que lo utiliza. Nos dice qué cosas hace con ella. ¿Ok? Nos dice para qué sirve. Si yo intento entonces crear un único modelo de bicicleta, pues dejo por fuera a todos los niños, porque probablemente lo enfoque más bien para adultos. Ahora, esto quiere decir que la bicicleta no solo sirve para hacer ejercicio, cumple otras funciones, además de esa, digamos, de esa primera, que parecería tal vez la más lógica. Sobre todo ahora en tiempos de pandemia, que la bicicleta se volvió, parece algo muy común. Ahora, vean este otro modelo. Y les vuelvo a hacer la pregunta, ¿quién es el usuario de este modelo? ¿Quién les parece que compraría algo como esto? Se vale decir no sé. No sé, Y hay un alguien como hombre, que le gustan las profe. motos. No sé, es que parece como esas que son como las Harley. Exacto, si es como una Harley, entonces ¿quién es el usuario? Para adultos o adolescentes, tal vez. Tal vez por ahí. Ok. Yo honestamente veo montado en esta bicicleta a un millennial hipster barbudo.
con jacket de cuero o de mezclilla, que va para el trabajo. Tiene razón, profe, tiene ese estilo. Van viendo, tal vez a nosotros nos cuesta de primera entrada comprender quién es el usuario porque estamos fuera del mercado, comprenden, no es un producto que está dirigido para nosotros. Al no formar parte de nuestros deseos, de nuestras expectativas y de nuestras vivencias, el producto es ajeno, y al ser ajeno cuesta darle un sentido. ¿Qué quiere decir esto? Su dificultad, digamos, de encontrar quién es el usuario, que ustedes no pertenecen al grupo de usuarios número 1, y número 2, que no tienen contacto cercano con esas personas, ¿ok? Por tanto, al no tenerlo, no tienen a su vez el vocabulario visual para darle sentido a este producto. Sin embargo, a pesar de ello, sí podían definir algo como que indudablemente se parece a una motocicleta. Y a no cualquier motocicleta, sino a una, ¿cómo se llama? De clubes, una tipo Harley. Y es más que Harley, una modificada, una hecha a la medida. ¿Ok? Ahora, voy a pasar a un tercer ejemplo de bicicleta. Y esta otra, ¿a quién se dirige? Si no es saben, como un estilo, no sé, como más normal para adolescentes, como, no sé, abarca varias edades, tal vez. Listo. ¿Viste la marca? No. Una BMW. Yo te la acerco. Es para alguien con plata. Es este circulito, es de BMW. Si la bicicleta es BMW, ¿qué pasa con los adolescentes? Es para ellos. No, no la pueden comprar. No, de todas formas, las compran los papás, es decir, eso bueno, ok. A lo que me refiero es que este se convierte en algo como un juguete caro. Ok, yo estoy de acuerdo con vos, digamos, en términos generales la apariencia se ve como juvenil, pero lo que hace la diferencia con esta bicicleta es la marca. Es decir, si le quitamos esa marca, estoy completamente de acuerdo con vos. Y yo la vería, digamos, en un ciclo y probablemente sea carísima, pero no exorbitantemente cara como cuando ya aparece esa marquita ahí. ¿Ok? Esta bicicleta entonces es para un usuario que tiene mucho dinero, que tiene una gran necesidad más bien como de ostentar, porque si lo que necesita es hacer ejercicio, lo puede hacer con una bicicleta más barata que esta. Pero esta no da solo el tema de hacer ejercicio o de trasladarse o de divertirse. Además de eso se convierte en un objeto de estatus símbolo muy poderoso. ¿Comprenden? Entonces, pueden notar que estos tres ejemplos de bicicleta tienen a su vez tres personas relacionadas diferentes y que esas tres personas diferentes a su vez van a satisfacer necesidades diferentes con la bicicleta, además del hecho de trasladarse utilizándola. Entonces, permítanme un segundo porque está pasando un desfile el 15 de septiembre en mi casa, digo, frente a mi casa, y no me escucho ni a mí. Voy a cerrar la puerta para que entre menos ruido. Ya esto se puso alegre. Les decía entonces, cada una de estas bicicletas es para personas diferentes, para necesidades diferentes, y no solo sirven para andar en bicicleta, sirven para algo más, porque su apariencia también dice que tiene una función simbólica. ¿Okay? La primera grita niño fácilmente, la segunda grita algo así como motocicleta, y esta otra grita algo así como moderno. Entonces, a pesar de que las tres, digamos, cumplen con la, digamos, necesidad básica de una bici, que es viajar la mayor distancia, con la menor inversión de tiempo, pues las tres son para personas diferentes, con actitudes diferentes, con vidas diferentes y con necesidades diferentes, por tanto. Entonces, cuando estamos hablando de un usuario, esto se refiere no a un individuo, sino más bien a un grupo de individuos que tienen características similares y que utilizan un objeto para satisfacer una necesidad específica.
Y aquí en la fotografía sí podemos ver, digamos, todo un conjunto de usuarios. Todos están utilizando bicicletas similares, atuendos similares, porque están en una actividad similar para cumplir o para satisfacer una necesidad similar. Aquí estamos en una carrera, digamos, de ruta. Y se utiliza bicicleta de carreras. Entonces, todos ellos son un usuario. Okay. ¿Queda claro ese concepto, chicos? ¿Chicas? Sí, profe. Sí, Sí. profe. Vamos bien, perfecto. Ahorita vamos a relacionar esto un poco más con el tema de los edificios, porque ese sí se las trae. Porque ni modo que hagamos una iglesia diferente para cada grupo de personas. Más bien, en nuestro caso, el reto es encontrar, conciliar todas las necesidades de diferentes grupos en un solo edificio, en un solo producto, y ese producto es un edificio. Permítanme un segundo. Para poder poner la lista. Vean, si tienen alguna pregunta, levantan la mano. Yo ya tengo la lista a la vista para poder irlas atendiendo. ¿Ok? Existen situaciones en las que se tienen que agrupar por categorías, por ejemplo, por nivel de conocimiento. Digamos, en algunos casos es necesario o es útil agrupar los usuarios más bien por nivel de conocimiento, y podemos tener usuarios inexpertos, que son personas, por ejemplo, que no tienen experiencia en el uso de objetos o tecnología. Usuarios principiantes, que son personas que han tenido algún contacto con objeto o con tecnología. Habilitados son usuarios que son competentes, pero que les falta un nivel de conocimiento o comprensión. La mayoría de los usuarios están en esa categoría. Es decir, por ejemplo, si consideramos algo como un teléfono móvil, la mayor parte de nosotros somos usuarios habilitados. Usuario habilitado quiere decir que uno sabe encenderlo, sabe cargarlo, sabe abrir Facebook, sabe enviar mensajes, sabe llamar por teléfono, sabe cambiar las, digamos, ¿cómo se llaman? Las opciones de personalización usuales, como el cambio de fondo de pantalla, el cambio de los timbres y demás. Pero cuando nos topamos con un detalle técnico, ahí ya no lo logramos, porque solo somos habilitados. Eso lo hace un usuario experto. Y un usuario experto normalmente posee un vasto conocimiento sobre objetos, tecnología. Son los que son capaces de desarmar algo y volverlo a armar con todas las de la ley. Son los que, vamos a ver, compran el objeto, agarran el manual, se lo estudian de pies a cabeza, y hasta que no comprendan cómo funciona todo, no están felices. El usuario habilitado es el usuario más bien que compra el producto y deja el manual de lado. O sea, empieza a utilizarlo, se manda valiente y empieza a utilizarlo. Y utiliza solo lo que va aprendiendo de esta manera, a través de la experimentación. Y solo utiliza el manual si se topa con un problema de marca mayor. Y por eso somos la mayor parte, digamos, de los usuarios. Perdón. Entonces, debido a esta diversidad, digamos, de opiniones, a esta variedad de personas, hay que emplear técnicas y herramientas que nos ayuden a definir a nosotros, como dueños de un proyecto, quién es el usuario o quiénes son los usuarios, porque normalmente un producto tiene a su vez un conjunto de usuarios relacionados. Y en nuestro caso, que vamos a diseñar un edificio, entonces vamos a tener varios interesados en ese edificio por diferentes también motivos. ¿Okay? Dos de estas técnicas que sirven para definir quién es el usuario son la etnografía y el mapa de empatía. Nosotros vamos a utilizar el mapa de empatía. Sin embargo, la información para poder llenar ese mapa de empatía normalmente comparte procedimiento con el cómo se hace una etnografía. Entonces, primero vamos a ver la etnografía. Es un método de investigación de ciencias sociales, ¿ok? No es algo que pertenezca o que haya nacido en el seno del diseño o la arquitectura, sino más bien que nació para investigar, digamos, el comportamiento de las personas. Y está basado en observar a las personas, a la gente, en su ambiente cotidiano. La técnica para desarrollar la etnografía también se llama así, ¿ok? Es muy efectiva para explicar las complejidades de las personas y de las culturas. Su disciplina de origen es la antropología social y cultural. ¿Okay? La antropología es la ciencia que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas. Entonces, una etnografía es algo que podría ser, por ejemplo, un antropólogo que de repente quiere estudiar la cultura en Bribri
y entonces se interna en donde ellos viven, comparte con ellos, va haciendo registros, etcétera, observando sus comportamientos para dar una explicación a su visión de vida, a su cosmovisión. ¿Ok? Esto entonces es básicamente lo que a nosotros nos toca para conocer a los diferentes usuarios de un producto. Permite al investigador sumergirse en la vida de otros, identificar patrones de comportamiento en contextos de la vida real, es decir, estudiar lo que la gente hace en lugar de lo que la gente dice que hace. Nosotros, como, digamos, seres humanos, tenemos la facultad de creer todo el tiempo que tenemos justificación acerca de lo que hacemos. Sin embargo, a pesar de ello, existe frecuentemente la actitud más bien de que decimos una cosa y actuamos de otra manera. Ahora, eso es parte normal, digamos, de ser humano, porque eso no quiere decir, vamos a ver, no quiere decir que tengamos un dominio racional todo el tiempo de todo lo que estamos haciendo. Según vimos en la primera lección de Fundamentos de Estética, tenemos un cerebro que está formado por 3 partes. Y hay una parte que gobierna las emociones y otra parte que gobierna la razón. Y ellas dos no funcionan coordinadas y en conjunto, sino que más bien tienen independencia. Y tienen independencia para ayudarnos a sobrevivir. Por tanto, no tiene nada de extraño que pensemos una cosa y que actuemos de otra forma. Porque una cosa es lo que pensamos con la razón y otra cosa es lo que actuamos a través de nuestro balance emocional. Perdón, estudiar el comportamiento de las personas en los sitios donde usan los productos permite validar lo que dicen, ver lo que hacen y triangular la información, es decir, escuchar qué están diciendo, valorar qué están haciendo, ver cómo funcionan esas dos cosas en conjunto y a partir de ello entender mejor a las personas. Y si uno entiende mejor a las personas, puede hacer cosas que sí les gusten. Vean, por ejemplo, por acá tenemos una tienda. Esta tienda parece que está en descuento por la cantidad de personas que hay ahí. Podría ser incluso un viernes negro. Y podemos ver diferentes actitudes en las personas. Vean por acá toda la gente que está acumulada en las cajas, que tienen así como señales de malestar. Aquí en un primer plano tenemos una familia que parecen ser papá, mamá, y una adolescente frustrada con las compras porque no quiere que le compren lo que la mamá quiere comprar. Entonces, ahí podemos ver esos diferentes comportamientos que pueden ayudar a alguien a diseñar, por ejemplo, el interior de la tienda y distribuir mejor los productos, o a mejorar la experiencia de compra, o a entender qué está pasando dentro de este contexto que hace que las personas se frustren fácilmente y se minimicen las compras, o estudiar si más bien lo correcto será llenar, saturar más ese espacio para provocar la ansiedad de compra de las personas. ¿Comprenden? Entonces, esto va a obedecer a una intencionalidad. En nuestro caso, la intencionalidad corresponde a diseñar la apariencia de un edificio. El objetivo de un estudio etnográfico es aprender de las personas o grupo cultural concreto. La intención es entender su forma de ver el mundo, es decir, es abandonar nuestra posición de vida, nuestros gustos y preferencias para poder entender el de otro. ¿Okay? La mayor parte del tiempo, entonces, a nosotros nos toca hacer cosas que son para otras personas que tienen gustos y preferencias bastante diferentes de los nuestros, ¿ok? Por ello se hace necesario conocerlos, entenderlos y comprenderlos desde su posición de vida y encontrarles soluciones que se adapten a ellos, no las que yo creo que se les van a adaptar a ellos, sino las que efectivamente se van a adaptar a todos ellos. Vean, vamos a hacer aquí un pequeño experimento. Les voy a pedir que levanten la manita aquellos que profesen, digamos, la fe católica. Perfecto. Esto quiere decir entonces, en este momento que tenemos, vamos a ver, una persona que es ajena a la tradición católica y va a diseñar un templo católico. Por tanto, esta persona necesita aprender más que todos los demás debido a que los demás están dentro del contexto cultural. Ahora, de los que levantaron la mano, consérvela levantada solo aquellos, vamos a ver, que profesan la fe de ley, es decir, en serio.
que van a los rituales católicos, que los obedecen así a pelo y que conocen además sus fundamentaciones. Listo. Esto quiere decir entonces que tenemos muchos usuarios. Ustedes son diseñadores habilitados en este momento. Es decir, conocen la base, pero solo la base. No conocen las partes que entonces van a hacer que el proyecto tenga mucho mayor éxito. Entonces, por ejemplo, en este momento, ¿qué necesidades podríamos nosotros, bajo esta, digamos, posición de conocimiento, podríamos determinar de una doñita piadosa? Porque ella va a formar parte del gran público que va a ir a la ¿cómo se llama? Basílica de los Ángeles. Por tanto, si nosotros, o si esa persona es completamente ajena a nosotros, nos toca ir y conocerla para entenderla desde su posición de vida y saber de qué manera eso afecta la apariencia del edificio. Porque para una doñita piadosa el infierno realmente existe. Y ella hace todo lo que hace en función de salvar su alma. La apariencia del edificio tiene que asegurarle desde su exterior, desde su primera impresión, de que ahí efectivamente se encuentra, vamos a ver, la casa de Dios, y que a través de ese edificio, como un instrumento o como un medio, ella puede llegar a conectar con Dios y por tanto salvar su alma. De ahí entonces la necesidad de que nosotros nos empapemos más bien del conocimiento de cómo son los demás, sobre todo cuando son ajenos, cuando no pertenecemos a ese grupo y no los tenemos tampoco cerca. Imaginen el reto, por ejemplo, entonces, de hacer una mezquita o de hacer una sinagoga cuando uno no pertenece, digamos, a la religión. Tiene que ser un reto además espectacular, porque diseñar templos tiene algo que es emocionante y es que tiene un lenguaje simbólico fuerte también. Y trabajar con lenguajes simbólicos es de las experiencias más ricas para alguien que diseña. Bueno, utilidad de la etnografía. En el contexto del diseño, entonces, nos sirve a los diseñadores para crear productos, servicios y sistemas que son más atractivos, son más funcionales y son más usables, sobre todo por las personas, porque los pueden entender mejor. Es comprendida la información desde la posición del usuario. Se puede diseñar en función de sus gustos y preferencias. Hace un ratito vimos una fotografía de los chicos punk. Esos chicos punk son chicos punk porque tienen papás punk, es decir, porque están inmersos en una subcultura dentro de un tejido social altamente complejo. Ahora, si yo tengo que diseñar portadas de discos de la música que a ellos les agrada, pues tengo que hacerla también con la gráfica que a ellos les agrada y que es coherente con la música. Aquí tenemos 3 ejemplos de portadas punk. Entonces, me corresponde a mí entenderlos a ellos, entender sus motivaciones, etc. Después, entender cómo es la gráfica y a partir de toda esa información, triangularla para poder hacer una propuesta gráfica que efectivamente los capture. Pasos para llevar a cabo un estudio etnográfico. Primero es definir el objeto de estudio. El objeto de estudio no es en realidad un objeto tangible, es lo que se quiere averiguar, es la expresión que se utiliza en el campo de la investigación para definir aquello a lo que se le quiere dar una respuesta, aquello que va a aclarar la gran duda. Entonces, lo primero que hay que saber es qué queremos averiguar con la etnografía. Segundo, identificar y localizar las personas que se deben estudiar. Tercero, definir cómo se llevará a cabo las observaciones y las interacciones con las personas, debido a que esto depende entonces de que nosotros entremos en su mundo para poder comprenderlos desde su posición. Recopilar datos, anotarlo todo usando los 5 sentidos, es decir, cuando se hace una etnografía es un asunto de observación, pero el acto de observación no se produce solo a través del sentido de la vista, se observa también comprendiendo, ¿okay? Se observa también escuchando, se observa también degustando, se observa cuando se está inmerso dentro de un entorno. Después de esto, entonces, analizar los datos recopilados y sintetizar la información de una manera visual para que sea fácil de acceder. Una vez que tenemos esa información, entonces hay que diseñar un perfil.
¿Ok? ¿Por qué motivo? Porque eso es una información bastante grande. Y segundo, porque si diseñamos un perfil de una persona que representa a todo ese gran grupo, es más fácil de utilizar porque podemos utilizarlo como una herramienta para empatizar. Entonces, si se quiere diseñar un producto que sea aceptado, usado y querido por la gente, primero hay que entenderla en su vida cotidiana y desde sus hábitos. Ahora vamos a ver en esta segunda parte el mapa de empatía. El mapa de empatía es una técnica de investigación que se emplea para comprender al usuario desde su posición de manera que pueda considerarse en el proceso no solo sus necesidades prácticas, sino también los componentes emocionales que intervienen en el problema. Se utiliza principalmente o tiene gran utilidad cuando no tenemos acceso al usuario final, ¿ok? Al usuario del producto. Entonces es una experiencia más bien de carácter de empatía en la cual sí se utilizan datos que pueden provenir del usuario, pero cuando no tenemos acceso al usuario, como es el caso en este momento en tiempos de pandemia, en donde todos tenemos que guardar una estricta cuarentena, yo no los puedo, digamos, enviar a entrevistar gente fuera de sus casas porque eso no está bien, no es correcto, y sobre todo porque por el tipo de edificio que estamos haciendo, una gran cantidad de estos usuarios están dentro del rango de personas de alto riesgo. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es utilizar sobre todo el mapa de empatía para poder generar el conocimiento de quiénes son los usuarios. Se puede emplear en cualquier circunstancia en la que se necesite comprender al usuario, sin embargo es especialmente útil cuando el acceso es difícil o imposible. Supongamos entonces que tenemos que hacer algo para un astronauta. ¿Qué pasó aquí? Que se me fue por completo la presentación. ¿Ok? Si tenemos que diseñar algo para un astronauta, tampoco es que tengamos 20 en el país, más bien tenemos la dicha de que Franklin Chan está aquí, ¿ok? Sin embargo, aunque esté aquí dentro del territorio nacional, hay pocas personas con una agenda tan apretada como Franklin Chan Díaz. Por tanto, disponer o lograr disponer de él 20 minutos para hacerle una entrevista es algo de básicamente difícil, si no es que imposible. Por tanto, ¿cómo podemos lograr esto? Podemos utilizar herramientas que nos ayuden a suponer y a empatizar con las personas a pesar de no tener contacto con ellas. Entonces noten que la gran diferencia con la etnografía es que en este caso existe menos posibilidad de poder estar inmerso en el mundo de la otra persona, estarlo observando directamente, sino que tenemos que utilizar otros medios para poder construir la información para comprender algo. El mapa entonces busca profundizar en las necesidades del consumidor para dar respuesta no solamente a lo que dice que quiere, sino también adentrarse en lo que realmente quiere, debido a que existe un divorcio entre nuestra razón y nuestras emociones. ¿Ok? Entonces, normalmente nuestras emociones dictan lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Una vez que esto sucede, intentamos darle una explicación al por qué nos gusta. Normalmente somos muy malitos definiendo esta segunda parte, el por qué nos gusta. Somos muy hábiles entendiendo qué nos gusta o lo que nos gusta, pero somos muy chapas definiendo el por qué nos gusta. De ahí que nazcan contradicciones entre lo que decimos y lo que hacemos. Digamos que lo común para los seres humanos, tanto hombres como mujeres, es que tengamos un prototipo, o más bien un arquetipo de hombre o de mujer que nos gusta, que nos atrae y que estamos pregonando. ¿Okay? Y lo normal es que tengamos, digamos, toda la serie de requisitos, todo el checklist de la persona que nos atrae, pero la persona que tenemos al lado como novio o como novia tendrá menos del 10% de toda esa gran lista. Entonces, una cosa es lo que creemos que nos gusta y otra cosa es lo que realmente nos atrae. Y estas herramientas que sirven para entender al usuario nos ayudan entonces a comprender lo que realmente les gusta, no solo lo que dicen, sino también lo que realmente nos atrae. Los productos diseñados, por ejemplo, por Apple, tienen, vamos a ver, una gran ventaja por sobre todos los demás, y es que no solo responden a lo que los usuarios dicen querer, sino que usualmente tienen una consideración de detalles que potencian el vínculo emocional que tiene el usuario con el producto. ¿Okay? Y eso hace que el objeto aumente muchísimo su atractivo. Una de las cosas, por ejemplo, que genera un vínculo emocional fuertísimo con los productos de Apple es la interconectividad. Es decir,
el iWatch se va a conectar fácilmente con el, ¿cómo se llama? Con el iPhone, y a su vez ellos dos se van a conectar fácilmente con la computadora. Y los tres van a guardar material y compartir material en espacio en la nube. De manera que no importa qué dispositivo yo utilice, básicamente tengo acceso todo el tiempo a todo el material. Esa conectividad no se da con equipos PC, o no se da con un sistema Android. Y eso hace que uno no sienta tanto involucramiento con los dispositivos como sucede con Apple, en donde todos son parte de una sola familia, por así decirlo. Entonces, en la parte del manejo emocional o del diseño emocional de los productos, Apple es rey. De manera que si nosotros logramos que las personas tengan esos vínculos emocionales con los espacios, el proyecto se convierte en un éxito inmediato. Procedimiento para construir un mapa de empatía. Para realizarlo debe determinarse primero el conjunto de usuarios del producto, es decir, primero hay que entender quiénes son las personas que están relacionadas, en nuestro caso, con una basílica. Luego, para cada usuario se debe generar una plantilla que responda a esas 4 preguntas: qué oye, qué ve, qué hace y qué dice, qué piensa y siente. Ahorita vamos a hacer un experimento rápido para empezar a ubicar quiénes son esas personas y también para ayudarles y facilitarles la construcción de la tarea de esta semana. Entonces, la idea es hacer un trabajo colaborativo. Es una lástima que solamente tengamos 5 personas el día de hoy. Sin embargo, es una fortuna que tengamos 5 y que podamos hacer equipo para empezar esta labor. Procedimiento para construir un mapa de empatía. A partir de la información generada en esas 4 preguntas se contestan estas otras 2. ¿Cuáles son los esfuerzos que realizan y cuáles son los resultados que espera obtener? Vean, estas primeras 4 preguntas entonces lo que buscan es, vamos a ver, la dimensión interna, que la persona siente, digamos, dentro de sí, y la dimensión externa, que es lo que percibe fuera de sí. Entonces, ¿qué oye? Tiene que ver con información que está recibiendo desde afuera, en donde no interviene su pensamiento porque solo está oyendo. ¿Okay? ¿Qué ve? También es información de carácter externo, es lo que ve o advierte en el comportamiento de los demás. ¿Qué hace y qué dice? Es el nivel de su comportamiento. ¿Qué yo estoy haciendo y qué estoy diciendo? Y si esas 2 cosas son coherentes. Ahora también, ¿qué yo pienso y qué yo siento? Porque la dimensión del pensar y el sentir están tan divorciadas como la dimensión del hacer y el decir. ¿Ok? Entonces, estas 4 preguntas son importantes para poder comprender a la persona en su integralidad. Y a partir de esa comprensión, contestar estas otras 2 preguntas. ¿Cuáles son los esfuerzos que realizan? ¿Qué cosas son difíciles con respecto al proyecto que estamos realizando? ¿Qué de todo esto puede significar una pérdida? ¿Okay? ¿Qué puede significar un sobreesfuerzo? Y lo último, ¿cuáles son los resultados que espera obtener? Eso responde a la pregunta ¿qué gana? Es decir, si va a actuar a favor del producto, si quiere un producto, en este caso, si quiere el edificio, es porque va a obtener algo. Y los diferentes usuarios van a tener diferentes ganancias. No todos van a querer la basílica para ir y salvar ahí su alma. Alguien la va a querer solamente para tomarse un selfie. Y para esa persona también es útil, ¿ok? Y en este caso, vamos a ver la basílica como edificio, llamémosle público, como edificio icónico, tiene que satisfacer diferentes necesidades para diferentes personas en diferentes contextos, estando dentro de un mismo contexto físico, pero haciendo que el contexto de uso por parte de la persona cambie. A partir de la información generada en estas 4 preguntas se contestan las, ya las dije, esa está repetida. Y la información entonces se sintetiza en la siguiente plantilla, ¿ok? El último paso en realidad que me faltó aquí es generar una persona. Una persona es, vamos a ver, ya tenemos el conjunto de usuarios con esas preguntitas contestadas. Ahora vamos a crear una persona a la cual le vamos a poner nombre que sea el representante de ese gran grupo. Aquí tengo, digamos, un mapa de empatía que yo creé para un curso, ¿ok? Es un tipo de estudiante que yo he identificado en los cursos que imparto. Como les he comentado antes, yo imparto cursos principalmente del primer semestre. Entonces,
De ahí yo tengo bastante identificados los perfiles de personas. Este es el último que identifiqué, que es un miembro de la generación Z, que apareció en el salón de clases hace 3 años atrás. ¿Quién es ella? Ella es Fernanda Piedra, tiene 17 años, es egresada de un colegio privado y su comportamiento arquetípico es la no me merece. Es decir, ella es demasiado para la vida. Después, ella siempre trata a todas las personas como un par. No distingue, por ejemplo, posiciones de respeto o posiciones jerárquicas. Para ella todos son idénticos a ella. No está acostumbrada a agradecer. Es decir, ella entiende que las personas la tratan bien y eso no hay que agradecerlo porque es normal. ¿Ok? Entonces no se agradece lo que ella considera que es normal. Por tanto, normas sociales que aprecian otros grupos etarios, ella no los aprecia no porque sea mal educada, sino porque no forma parte de su vocabulario emocional común. ¿Okay? Requiere de una aprobación constante, es decir, constantemente tiene que sentirse la más linda, la más inteligente, la más viva, es como la expresión, digamos, más fuerte que podría utilizar aquí. Tiende a ser desafiante en las discusiones, frecuentemente asume saber más que el docente. No pregunta lo que quiere saber, le cuesta puntualizar sus dudas. Entonces, al intentar preguntar, tiene una duda genuina, pero ella no está clara en qué es lo que duda en realidad. Entonces, siempre en las preguntas anda por la periferia y hay que adivinar más bien qué es lo que quiere saber. Ahora, es una mujer por un pequeño detalle, porque yo ya tenía determinado 3 perfiles anteriores y de los 3 perfiles anteriores solo había una mujer y 2 hombres. ¿Ok? Ahora, esto fue así también por una determinación de polaridades en las diferentes personas. Y cuando se diseña un proyecto es, por supuesto, súper conveniente tener equidad de género, representación del género femenino. Aunque, dependiendo de la naturaleza del proyecto, podría ser que necesitemos solamente de un género o que la presencia de un género sea minoritaria. Porque, por ejemplo, si vamos a hacer un convento, pues un hombre no tiene mucho que hacer dentro del convento. Sí podría ser conveniente su visión para poder tener un punto de vista diferente, pero la mayor parte de las personas que van a vivir en un convento, me refiero de monjas, perdón, porque podría ser un convento de padres capuchinos, pensándolo bien, a un convento de monjas, pues las usuarias van a ser mujeres. O si, por ejemplo, trabajamos para el colegio de enfermeros, que en realidad es el colegio de enfermeras, porque en su amplia mayoría son mujeres. Entonces, en ese caso, al determinar usuarios, probablemente tengamos una mayoría de mujeres, porque eso es lo que sucede en la realidad. Entonces, dependiendo del proyecto, lo ideal es mantener, digamos, la cantidad de, ¿cómo se llama?, de representación masculina o femenina en función de las necesidades del proyecto. Si el proyecto es de cambio social, probablemente, y que tenga que ver con igualdad de la mujer, probablemente necesitemos una mayoría de perfiles, de arquetipos femeninos, porque la problemática está centrada en ellos, y solo a través de esos arquetipos se podría visibilizar dicha problemática. Si incluimos entonces arquetipos más bien masculinos, lo que estamos haciendo es fomentar la perpetuidad de los problemas. Como ven entonces, aquí tenemos 4 casillas en la parte de en medio, en donde están las 4 preguntas principales: qué ve, qué oye, qué dice, qué hace, qué piensa y qué siente. Y abajo, cuáles son los esfuerzos y cuáles son los resultados o beneficios que espera obtener. En el que ve el curso interesante, sin embargo está lleno de textos y procedimientos que parecen difíciles. ¿Ok? Ahora, nótese, parecen, no está diciendo que ella piensa que son difíciles. En el momento en que yo asegure que ella piensa que son difíciles, eso va en donde lo que ella piensa y siente. Solamente se pone ahí lo que ella ve. ¿Okay? Hay materiales que parecen simplificar las cosas y de hecho le parecen sencillos hasta el momento de realizarlo. Aquí ya hay un error, porque ese le parecen sencillos hasta el momento de realizarlo es lo que piensa y lo que siente, por tanto va en la otra casilla. En esta casilla solamente deberíamos tener información de lo que ve, de lo externo, antes de que ella le dé un sentido. ¿Le parece que hay una contradicción fuerte entre la manera como el profe se conduce en clase y su forma de evaluar o de confrontar a los estudiantes? Y nótese que esto sí es un fallo completo, porque dice de un le parece, por tanto es un pensamiento. Y va en la casilla que piensa y que siente.
¿Qué oye? Oye opiniones diversas. Por una parte, que el curso de análisis es duro y que pasarlo depende de ir a consulta. Muchos compañeros avanzados lo aseguran. También que es fácil, que todo es cuestión de llevar sus informes lindos y ordenados y no llevarle la contraria al profesor. También he escuchado el comentario de que el profesor siente placer de humillar a los estudiantes. Entonces, aquí toda la información sí está centrada en lo que oye, porque no se está haciendo alguna interpretación de lo que ella piensa. Me devuelvo entonces a la casilla del que ve, sobre todo a la parte final que dice, ¿le parece que hay una contradicción fuerte entre la manera como el profe se conduce en clase y su forma de evaluar? ¿Cuál es el problema aquí? Está en la redacción principalmente, porque dice, le parece. Y le parece ya es una opinión de su parte. Ahí hay que registrar las cosas tal cual están sucediendo. Entonces, ¿qué ve ella? Ella ve una contradicción fuerte en la manera en cómo el profe conduce su clase y su forma de evaluar o confrontar a los estudiantes. No piensa que hay, o le parece, porque eso es una interpretación de su parte, sino que lo que se incluye acá son los datos tal cual, sin que haya una interpretación o una interiorización y una opinión posterior por parte de la persona. Vamos a qué dice y qué hace. Asume una posición normal responsable respecto del curso, pero le cuesta llevar el ritmo TEC. Ha sido difícil para ella adaptarse. Puede criticar y notar las deficiencias en los trabajos de otros. A pesar de ello, comete los mismos errores. Sin embargo, hace sus tareas lo mejor posible, aunque falta con frecuencia al analizar o sintetizar debido a la falta de conocimiento de cómo se hace y de la práctica para afinar esa capacidad. Esos fallos continuos la desmotivan y ocasionan que tienda a posponer los trabajos asignados. Sin embargo, no va a consulta. Odia los trabajos en grupo. Entonces, vamos a ver, de que todos están fallando y que fallan por tal y tal cosa. ¿Qué es lo que hace? Fallar exactamente igual. ¿Qué además hace? No busca los medios adecuados para poder superarlo. ¿De qué me sirve a mí como docente eso? Entender de qué manera yo tengo que reforzar las lecciones o dar ese esfuerzo extra para que esta persona obtenga el conocimiento. Por tanto, si odia hacer los trabajos en grupo y los trabajos de ahí pretenden desarrollar, ¿cómo se llama? Habilidades blandas, y por eso ponemos el trabajo en equipo, pues hay que buscar la manera de reforzar el cómo desarrollar esas habilidades blandas a través de actividades extracurriculares, etc. Si tiene fallas, digamos, con respecto al análisis, pero no es por irresponsabilidad, sino porque el sistema educativo tiene carencias en ese sentido, entonces hay que buscar la manera de que dentro del curso se puedan desarrollar esas habilidades, porque no se trata de Fernanda Piedra no existe, me la inventé yo. Se trata de que ella representa a todo un grupo de personas que está dentro del salón de clase que tiene esas deficiencias. Por tanto, a mí me sirve esta información para poder tomar decisiones pedagógicas y saber si tengo que dar un webinar para reforzarlo, si puedo hacerlo a través de una actividad en clase, si además de las tareas, o más bien el enfoque de las tareas no está solo en función del logro de aprendizaje que yo planifiqué, sino también estos otros aprendizajes, y de esta manera diseñar mejores ejercicios. ¿Qué piensa y qué siente? Piensa que la materia y los procedimientos son fáciles de entender. Cuando lee los ejemplos le parece que son fáciles de hacer. Sin embargo, cuando recibe las calificaciones, se molesta porque puso su mejor esfuerzo. Hizo lo que la instrucción decía y sacó una baja nota. Eso la frustra. Culpa al profesor por no dar instrucciones claras acerca de lo que él quiere. Tiene dificultad para entender que parte de su molestia es el sentirse incapaz. Entonces, según lo que vimos en qué dice y hace, ella, vamos a ver, se siente desmotivada porque está fallando, pero no va a consulta. Cuando vamos a qué piensa y siente, le tira la pelota directo al profesor, o a los trabajos, o a que todo estaría mejor si estuviera mejor redactado. Sin embargo, no está poniendo de su parte. Por tanto, ¿qué le corresponde en este caso al profesor? Idear una situación de clase didáctica que le permita solventar estas carencias que le impiden hacer un análisis de calidad para que pueda hacerlo bien. Una vez que lo haga bien, entonces va a comprender fácilmente las instrucciones porque ya sabe cómo hacerlo. El gran problema base es que carece de un conocimiento previo para poder hacer análisis. Por tanto, lo que yo tengo que lograr es que ella aprenda esta primer base y a partir de esto, de esta pequeña base, pueda desempeñarse con independencia. Y una vez que se desempeñe con independencia, probablemente nazca la motivación intrínseca.
¿Cuáles son los esfuerzos que realiza? Pone atención en clase, realiza las tareas semanales, hace gran parte de su trabajo sin ayuda de compañeros, algunas veces incluso hace parte del trabajo de los compañeros, lucha constantemente con la sensación de no saber lo que hace o de saber si lo que hace está bien, piensa que debería ir a consulta, pero generalmente no tiene dudas, o no sabe si tiene dudas, o no sabe qué preguntar, y eso aumenta su frustración, y debe afrontar nuevas tareas sin haber entendido por qué falló la anterior, a pesar de que en los informes haya anotaciones, generalmente no le quedan claras. Ahora, les voy a pedir algo. Levanten la mano si ustedes, vamos a ver, si ustedes vibran con estos esfuerzos que ella realiza, si forman parte de su vivencia personal dentro del mundo tech. Adelante. Entonces no, nunca se han sentido como se podría sentir Fernanda Piedra. Al menos una sí, entonces. Eso no tiene nada de extraño. Digamos que esta parte, o una parte de este entendido, es común dentro de la educación superior, ¿ok? Estos esfuerzos que ella realiza, los realizan también los otros tipos de personas que integran el salón de clase. Son molestias que son comunes a todos, y al ser comunes a varias personas, quiere decir que yo tengo que hacer un esfuerzo mayor para que esas molestias, esos esfuerzos disminuyan. ¿Cuáles son los resultados o beneficios que espera obtener? Pasar el curso, entender la materia y aprender, que la materia sea más entretenida, saber hacer las cosas por su parte, con independencia, no tener que sobreesforzarse, que cada compañero haga su parte, que el profesor dé instrucciones claras, y el mayor beneficio que quiere obtener es que la nota sea justa con el esfuerzo que hace, porque constantemente siente que se esfuerza demasiado para obtener un resultado muy pobre. Ahora, esa es una de nuestras expectativas siempre como estudiantes, es decir, si yo me esfuerzo mucho, quiero una buena nota. Sin embargo, es difícil de cumplir desde la posición docente, porque lo que al docente le corresponde evaluar es un aprendizaje, no un esfuerzo. Las notas, las rúbricas, no evalúan esfuerzo, evalúan, digamos, evidencia que muestran que hay un proceso de aprendizaje de por medio. Entonces, ¿qué me dice a mí eso de ese mayor beneficio? Que mi esfuerzo como docente tiene que estar centrado en que esta persona aprenda, ¿ok? Si esta persona aprende, se esfuerce mucho o se esfuerce poco, va a obtener buenas notas. Y a mí no me corresponde velar por cuánto se esfuerza, sino velar por cuánto está aprendiendo. ¿Vamos bien, chicas, hasta el momento? Sí, profe. Sí, perfecto. Tan, tan. Aquí entonces finalizamos esta parte. Esta semana entonces tenemos publicado en el TEC Digital la guía de la técnica de análisis que se llama mapa de empatía. Ya se las comparto para que podamos visualizarla todos. Ok, es esta que tenemos acá. Control. Ok. ¿Sí la ven? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Vean, esta primera parte es como explicativa de lo que ya dijimos dentro de la presentación. Aquí está entonces el procedimiento un poco más detallado. Esas tres preguntas que tenemos al inicio son comunes a todas las técnicas que tienen que ver con análisis, con investigación, que básicamente es lo mismo. Una técnica de investigación puede ser una técnica de análisis, puede ser una técnica de recolección de datos, puede ser una técnica para sintetizar, para triangular, etc. Pero siempre en todas las técnicas, antes de iniciar cualquier cosa, uno debe tener claro estos tres puntos. Primero, ¿qué tipo de información hay que obtener?
¿Okay? En nuestro caso lo que necesitamos es información del usuario para entender cuál es su relación con el objeto que vamos a diseñar, y el objeto que vamos a diseñar es la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles. Es decir, no solo es una basílica, es la basílica que tiene nombre y apellido de la patrona de Costa Rica, lo cual ya desde el principio empieza a segmentar por mucho quiénes son los usuarios, ¿ok? Es poco probable que necesitemos, digamos, averiguar sobre cosas de alguien que más bien profesa la fe musulmana, ¿ok? E incluso dentro de los grupos del cristianismo, alguien, por ejemplo, evangélico. Necesitamos la opinión más bien de personas católicas que van a profesar la fe ahí. Pero eso no quiere decir que solo necesitamos su opinión. Habrán personas que no son católicos y que por algún motivo necesitan el templo. Supongamos un periodista que lo ocupa de fondo cuando den noticias relacionadas con la romería. Supongamos, digamos, podría ser alguien que necesite, entonces, de todo ese contexto alrededor de la iglesia, necesita de la iglesia como imagen, pero él no pretende salvar su alma. Después, ¿en qué lugar puedo obtenerla? Una vez que yo tengo claro cuáles son, digamos, el tipo o los tipos de información que yo necesito, entonces sigue averiguar dónde la puedo obtener. Y una vez que averiguo, tengo claro quién me la puede, dónde la puedo obtener, lo que sigue es preguntar quién, qué personas, de dónde puedo yo sacar esa información. Una vez que tenemos esto listo, entonces se sigue la serie de pasos. Básicamente es lo mismo que vimos en la presentación, nada más que pasito por pasito. ¿Okay? Primero, agrupar el segmento usuario objetivo. En nuestro caso son varios usuarios, no es solo uno. ¿Okay? Segundo, es recomendable tener un usuario de cada perfil. ¿Okay? Entonces, podemos crear un perfil de persona. Sin embargo, puede resultar útil hacer eso de último, cuando ya uno tiene comprensión más bien de quién es, cómo es el comportamiento. Tercero, es hacer una experiencia mental en la cual nosotros, como investigadores, tratamos de ponernos en el papel de la otra persona, ¿ok? Y a partir de ello, contestar las 4 preguntas clave: ¿qué ve, qué dice y qué hace, qué oye y qué piensa y qué siente? Y a partir de ello, de la información que capturamos en esas 4 preguntas clave, que tienen que ver propiamente con el usuario, definir cuáles son los esfuerzos que realiza, qué le duele, qué es difícil, ¿okay? Y definir cuáles son los resultados y o beneficios que espera obtener. Entonces, ¿para qué se esfuerza tanto? ¿Qué es lo que quiere lograr al final? ¿Qué es eso tan grande al final del arco iris que le va a ayudar a superar la situación? Una vez entonces que se ha terminado el mapa, entonces lo que se necesita es triangular la información de los diferentes grupos para poder generar una lista de requisitos que debe de cumplir la apariencia, en nuestro caso, del tema. Ahora, esta herramienta en realidad tiene potencia absoluta al diseñar el interior, ¿ok? Tiene mayor fuerza o tiene mayor incidencia cuando uno tiene que diseñar, por supuesto, el edificio como un proyecto. Sin embargo, el objeto de estudio de nuestro curso es solamente la apariencia. Entonces, solamente vamos a incluir los usuarios que tienen que ver con la apariencia del edificio. Después de esto, entonces, se triangulan los datos que se tuvieron con diferentes usuarios y se hace una síntesis de los resultados en forma narrativa o gráfica. Después, aquí tenemos entonces el listado de instrucciones. Sin embargo, posterior a esto también está, digamos, la sistematización del paso a paso. Vean. Okay. Aquí entonces tienen una plantilla para poder ir desarrollando esto con mayor independencia. Entonces, lo primero es cuáles son los grupos de personas involucradas y sus características. Después, definir lo que el usuario ve respecto del objeto de estudio. En nuestro caso es el diseño del edificio. ¿Okay? Aquí entonces ponen el nombre del grupo de usuarios y aquí describen lo que ven. Entonces aquí tenemos usuario 1, usuario 2, usuario 3, usuario 4. Aquí lo que el usuario oye respecto del objeto de estudio, misma circunstancia. Aquí se pone el nombre del usuario y lo que este usuario entonces oye. Y así sucesivamente para cada una de las preguntas. Una vez que tenemos ya todo esto listo, entonces se llena la plantilla. Lo último, lo recomendable es de último dejar más bien el diseño del perfil, porque se tiene más claridad más bien de cuáles son sus comportamientos y aún no sabría si es más conveniente que sea un hombre o si es una mujer.
Y si va a ser, por ejemplo, un hombre, ahora sí, ¿qué edad parece más conveniente para el proyecto? ¿Debería ser un niño? ¿Debería ser un adulto? ¿Debería ser un adulto mayor? ¿Debería ser un adulto joven o un adolescente? Y a partir de ello, entonces, sintetizar la información de cada uno de los grupos de usuarios en una sola plantilla como esta. Esto permite más fácilmente triangular la información. ¿Dudas hasta el momento? Perdón, Alvarado Calderón. Profe, una pregunta. Ahora. Ajá. No sé si es que ahora lo entendí mal, pero digamos, ahora que decía como la pregunta de qué oye respecto al producto, En nuestro caso, digamos, el edificio. ajá, al edificio, digamos, significa lo que relacionado siempre con el edificio, o puede ser relacionado, digamos, con la religión, con la fe, con lo que hace su día a día. Podría ser siempre y cuando tenga relación con el edificio de alguna manera. Ok. Me explico, porque podría escuchar que el Vaticano es un reguero de ladrones que tienen mucha plata y no la reparten entre los pobres. ¿De qué nos sirve esa información para diseñar la fachada? No sé, porque creo que, digamos, ese usuario tal vez no, esa no sería la información que resonaría más. Exacto, exacto. Entonces, lo que se busca es información que incida directamente sobre el proyecto. Ok. ¿Sí? Uno, digamos, de los errores que comete uno cuando es inexperto diseñando este tipo de cosas, diseñando perfiles de usuario, es que divaga mucho en información que no es útil para el proyecto. Ok. ¿Okay? Entonces, hay que mantener en todo momento como, digamos, presente que lo que estamos diseñando es la fachada de la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles y que por tanto la información que yo pongo aquí está centrada en eso y es útil para diseñarla. Ok, gracias, profe. Con mucho gusto. Y ahora Barbosa Artavia. Profe, una pregunta. A la hora de llenar los espacios, habían creo que como cuatro campos. ¿Hay que llenar esos cuatro campos o la cantidad, por ejemplo, de usuarios que uno encuentre? Como la plantilla que usted Sí, me las explicaba. plantillas son acá. ¿Te referís? Ya me puso de vuelta. Sí, profe, exactamente. Listo. No, aquí son tantos usuarios como encontrés. Ahora, lo normal es que se utilizan entre 3 y 5. Ok, profe. Siempre son muy pocos y más de 5 se vuelven inmanejables para un proyecto a menos que sea un proyecto, por ejemplo, del diseño de una experiencia. Cuando hay una experiencia de por medio es probable que sí se ocupen más personas. Perfecto, gracias, profe. Con mucho gusto. Sí, digamos que estas plantillas están así porque es incierto el número, entonces utilizamos 4 porque con 4 se tenía el espacio para, digamos, para manejar prudentemente el tamaño del formato. Pero si ustedes ocupan crear más, simplemente agregan los que necesitan. ¿Alguna otra duda? Profe, yo, Ah, sí. ok, yo defino los, no sé, los perfiles, los usuarios que yo vea conveniente, pero ¿cómo llego a la conclusión de cuál es el perfil más adecuado? ¿O es algo más personal, o sea, como grupo? ¿Perfil más adecuado te referís a cómo diseño a la persona? Ajá, digamos, yo tengo cuatro usuarios distintos, Sí. entonces, ¿cómo concluyo cuál es el perfil más adecuado? No se escoge uno, vamos a ver, de los 4 no se escoge uno, se utilizan los 4. Ah, ok, ok, gracias. Para ponerte un ejemplo, supongamos que yo tengo que hacer una aplicación para restaurantes de comida rápida. Ok, supongamos que lo que va a dar mi aplicación es ayudarle a un usuario, digamos, que yo vivo en Cartago y entonces de repente me voy a La Puela por primera vez en la vida y no sé dónde comer. Entonces que la aplicación se abra y me diga en dónde hay diferentes lugares donde pueda comer. Entonces, digamos,
Yo necesitaría definir primero, por ejemplo, cuánta plata tiene el usuario. No es igual comer en McDonald's que comer en, qué sé yo, en Tony Romas. Entonces, yo ya sé que, vamos a ver, que las personas que necesitan la aplicación son muy diversas. Por tanto, voy a necesitar el usuario muerto de hambre. El muerto de hambre entonces va a ser un usuario que tiene todo el tiempo hambre y poca plata. También voy a tener un usuario, digamos, de ocasiones especiales. El que va a llevar el chico a la chica, digamos, a comer porque están de aniversario. Voy a tener también el usuario que es tuyo por naturaleza, es decir, el que nunca se rebaja y siempre va a lugares más finos, etc. Entonces, ya ahí tengo 3 comportamientos diferentes de diferentes personas, ¿ok? Con necesidades diferentes. Y mi aplicación tiene que resolverle la vida a los 3, porque ¿de qué me sirve a mí hacer una aplicación que solo le sirve a los muertos de hambre? A mí me sirve ampliar más bien la cantidad de personas. Y todas estas personas lo que los une es la necesidad de ir a comer en un lugar donde no conoce los restaurantes. ¿Sí me explico? Sí, profe, clarísimo. Gracias. Exacto. Profe, ¿Sí? entonces para como reafirmar, a ver si comprendí la idea, entonces uno hace los 3, 4 perfiles con pocas características que uno identifique que sean las necesidades generales de cada usuario, por así decirlo. Y Respondiendo a ya, las preguntas que pide el mapa de empatía. pues digamos, ya cuando se hace el mapa de empatía, es como una fusión como de agarrar como lo que tienen en común. No, se hace un mapa de empatía por grupo de usuarios. Ah, ya entiendo. ¿Ya? Vean, les voy a mostrar, permítanme un segundo. Voy a mostrarles entonces, debo de tener mapas de empatía del semestre anterior. Bien, para que eso quede un poquito más claro. Vamos a ver, esto tiene que estar en cursos, no en acreditación. Y primer semestre el 20, análisis 1, y eso tiene que estar en el proyecto 1. ¿Será en la tarea 1? Vamos a ver. Parece que no. Denme un segundito que me está costando encontrarlas. Vamos a ver si es este.
Ah, perfecto. Bien, este es un proyecto sobre rasuradoras desechables. Ok, entonces aquí tenemos un usuario. Ajá. Aquí tenemos un segundo usuario. Este es un deportista. Este es un papá bigotón, según parece. Dueño de una empresa. Este es un universitario. Y tenemos esas tres personas. Ahora, ¿por qué son estas tres personas? El dueño de la empresa necesita la rasuradora porque es un medio para proyectar su imagen también. Entonces tiene que lucir bien rasurado todo el tiempo. El deportista necesita la rasuradora por un asunto de desempeño, porque probablemente forma parte, digamos, de lo visual, de la norma visual de su disciplina, el estar rasurado todo el tiempo. Y él era nadador. Bueno, no lo dice, pero supongamos que es nadador. Si es nadador, entonces probablemente necesite retirar todos los vellos de su cuerpo para mejorar su desempeño, para disminuir la fricción al mínimo que sea posible. Y por otra parte, el estudiante es un usuario ocasional que va a necesitar la rasuradora de vez en cuando solamente para exponer. No es un usuario, digamos, de alto desempeño. Como estos tres usuarios son extremos, ¿okay? Que eso es algo que se va a buscar siempre cuando se buscan los usuarios que tengan necesidades extremas para cubrir el mayor rango de posibilidades, digamos, de necesidades de personas. Ayudan entonces a poder ver cuáles son esas, digamos, necesidades a su vez extremas que ayudan a cumplir con la mayor cantidad de necesidades de los grupos involucrados. ¿Comprende? Asumo el silencio como un sí. Sí, profe, todo claro. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que no. Bueno, ya consumimos más de una hora, entonces vamos a dejar la actividad más bien para la hora de clase del día de mañana. Entonces vamos a dedicar un rato de la clase para poder hacer, digamos, una actividad para determinar cuáles podrían ser usuarios, digamos, que están, o grupos de usuarios que están relacionados con el diseño de la fachada. Y también para aclarar una mayor cantidad de dudas, porque sí me interesa, por supuesto, que haya muchos más estudiantes para, ¿cómo se llama? Para aumentar la certeza de que lo están comprendiendo y que van a tener un buen desempeño en la carrera. Entonces, si no tienen alguna otra duda, nos vemos el día de mañana a las 8:30 de la mañana. Bueno, chao. Gracias, Chicas. profe. Ha sido un placer. Gracias, Igualmente. profe. Gracias, hasta luego. Con mucho gusto.